y biyectivas. Ok, esta clase es de álgebra superior. Entonces el tema de hoy es funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. ¿Qué es esto? Recuerden que ya habíamos visto en la primera unidad, vimos en la parte conceptual el significado de estos conceptos, ¿verdad? Una función biyectiva es cuando es inyectiva y suprayectiva. Es de las dos. Aquí tenemos un ejemplo. Hoy no vamos a ver el concepto, vamos a ver en este ejemplo, o sea, ninguna. Vamos a ver aquí, vamos a hacernos una pregunta. Tenemos aquí 8 funciones, ¿verdad? De un conjunto. Por ejemplo, del conjunto A, que está integrado por X, Y, Z, de 3 elementos. Y luego un conjunto B, que está integrado por los elementos A y B, o sea, de 2 elementos, ¿verdad? Entonces aquí están las 8 funciones. La pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿cuáles de estas funciones anteriores son suprayectivas? ¿Cuáles? Sí, vamos a hacernos aquí una pregunta. ¿Cuáles de estas funciones? ¿Cuáles de estas funciones son suprayectivas? Okay, esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cuáles de estas funciones, de todas las que tenemos aquí, son suprayectivas? ¿Correcto? Muy bien, entonces tenemos ahí estas funciones. Ok, entonces ninguna de estas funciones, hay que aclarar aquí que tenemos aquí, estamos viendo funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Entonces ninguna de estas funciones es inyectiva, eso es lo primero. Entonces vamos a poner aquí, ninguna de estas funciones es inyectiva. ¿Correcto? O sea, para empezar, ninguna de estas funciones es inyectiva. Por ejemplo, la tercera, fíjense bien, la tercera, a los elementos, por ejemplo, a los elementos 1, 2, 3, la tercera, a los elementos X, Z, ¿sí? Les corresponde un mismo elemento A. Por ejemplo, aquí está, esta que es la tercera, el mismo elemento. Vamos a, déjenme les marco, o sea, estamos hablando de aquí, tienen un mismo elemento A, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas, como tienen un mismo elemento, la función inyectiva debe ser los elementos del conjunto A similar al otro conjunto B, no tienen que ser los mismos elementos, tienen que corresponderles a cada elemento del dominio, les tiene que corresponder otro elemento diferente del contradominio, no el mismo elemento a 2. Por ejemplo, aquí la tercera, por eso no es inyectiva. La tercera no es inyectiva. Estoy dando este ejemplo, pero podemos ver la segunda que sea. Pero esta no es inyectiva porque a X y a Z le corresponde el mismo elemento A. Entonces, ahora sí, nos vamos a la respuesta, a la pregunta que nos hacíamos. ¿Cuáles de estas funciones son suprayectivas? Entonces, la respuesta es, aquí vamos a ponerle, todas, pues más bien, todas las anteriores, todas son suprayectivas, menos, ¿verdad? Menos, ahorita vamos a ver cuáles no, ahorita voy a decir. Entonces, todas, la respuesta es, todas son suprayectivas. ¿Ok? Todas son suprayectivas. Menos cuáles. Vamos a ver. Menos de estas, unas no son suprayectivas. ¿Cuáles no son suprayectivas? Entonces, ¿cuál de estas no es suprayectiva? La primera, que esta que está acá, no es suprayectiva. ¿Por qué? Porque tiene un solo elemento. Aquí está. Vamos a ponerlas, estas X, Z, X, Y, Z y A. Esta no es suprayectiva. ¿Cuál otra? Tiene también en el contradominio los mismos elementos. Esta otra también, ¿verdad? X cuando está la BB.
Entonces tenemos aquí X, Y, Z, B, B, B. Todas son subproyectivas menos esas dos. ¿Por qué? Porque ya por lo menos un elemento debe ser diferente del contradominio, ¿sí? Porque todos son iguales, ¿verdad? En este caso los tres A, debería de haber B o una C, y en este caso son los mismos. Aquí debería haber una A, acá hay una B, o viceversa, 2B, una A, o etcétera, ¿no? Entonces por eso todas son subproyectivas menos, decía yo, esta y esta otra, ¿verdad? Esas no son subproyectivas, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver cuál es una función inyectiva. Voy a borrar estos ejemplos y vamos a ver lo que son las funciones. Aunque les digo, no estamos describiendo el concepto, pero porque ya lo vimos, entonces eso pueden ustedes revisarlo en videos anteriores. Pero hoy estamos viendo ya aquí ejemplos, ¿no? Vamos a ver aquí otro problema. Si A, vamos a ver que tiene los elementos A, B y C, y B es igual a X, Y y Z. Alright. Las funciones que tenemos aquí, ¿sí? Las funciones, vamos a ponerlas aquí, esta función A, B y C, y luego X, ¿sí? X, Y y Z, ¿sí? Esta es inyectiva. ¿Recuerdan las otras que vimos suprayectivas? Vimos funciones suprayectivas, las otras, otro ejemplo. Esta es inyectiva y también es suprayectiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos del dominio son diferentes a los elementos del contradominio, ¿ok? No son los mismos. Entonces, cuando dos funciones son las funciones son inyectivas y suprayectivas, cuando son de las dos, por conclusión es biyectiva, ¿sí? Entonces podemos decir aquí, ¿sí? Que esta función es, dijimos, biyectiva. Entonces vamos a poner aquí, es suprayectiva, es inyectiva esta función, ¿sí? Vamos a poner las letras diferentes, A, B y C, para que se distinga, ¿sí? Entonces este es X, Z, X, Y y Z. X, Y y Z, ¿correcto? Entonces aquí está ya lo que son las funciones inyectivas, ¿sí? Una función inyectiva cuando los elementos del dominio son diferentes, o sea, los del contradominio, o más bien le corresponde uno, ¿verdad? No uno diferente a cada uno, ¿sí? Y es suprayectiva también, por la misma manera, porque los elementos del dominio con contradominio también le corresponde más de alguno que es diferente. Luego es una función biyectiva porque esta función es inyectiva y a su vez es suprayectiva. Cuando es las dos cosas, recuerdan el concepto, pueden revisar nuestros videos anteriores cuando vimos la definición de este concepto. Cuando la función es inyectiva y suprayectiva, por tanto es una función también biyectiva. Y aquí está el ejemplo, podemos ver en esta función. Así que, bueno, pues por hoy ha sido todo en nuestra clase de álgebra superior. Los espero al día de mañana en otra clase más a partir de las 3 de la tarde. ¿Ok? Muchas gracias.